¿Qué más se observa allí? Sí, sí, Ya, vamos a hacer la clase o el repaso de la última sesión que tiene usted, que mandó en el último PDF, y luego unos repasos sobre los temas que le van a venir en su evaluación, ¿ya? Ya, a ver, a partir de aquí es lo que habla. A ver, la última lámina dice o está relacionado al tema de aplicaciones actuales y direcciones futuras en epidemiología y evaluación del riesgo. Entonces, esto es lo que, digamos, trata su último PDF que mandó. Entonces, en esta último PDF, digamos que se hace una diferencia entre la epidemiología clásica descriptiva, que también es asociativa, y lo que se plantea, o digamos una epidemiología más moderna, es aplicada, predictiva y orientada a decisiones. Entonces, como que esta sería la diferencia entre una epidemiología clásica y una epidemiología moderna. Y la moderna trata más predecir, trata más orientada a decisiones. Por eso que en la epidemiología clásica las consultas son: ¿existe asociación? ¿El riesgo relativo es significativo? Mientras que ahora se trata de responder cuántas muertes son atribuibles a la epidemia, cuándo se debe intervenir, a quién se debe priorizar, cómo anticipar riesgo futuro. Entonces, la epidemiología moderna está aplicada a prevenir lo que es el riesgo. Y en su lámina se plantea algunos diseños o experimentos de epidemiología moderna. Por ejemplo, hay el estudio de 22 cohortes europeas, se hace un seguimiento longitudinal a habitantes, donde la variable de interés es la mortalidad por causas naturales, ¿no? En este caso, la exposición a ácido nítrico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con contaminantes nítricos. Entonces, aquí el modelo que se utiliza es el modelo proporcional de Cox, y en este caso se tiene un hazard ratio. Entonces, un hazard ratio es un indicativo de una tasa instantánea. Entonces, por ejemplo, aquí un hazard ratio de 1,07 por cada 5 microgramos de metros cúbicos de plomo, por así decirlo, ¿no? Esto quiere decir que por cada incremento de 5 microgramos, el riesgo instantáneo de morir aumenta en 7%, manteniendo los constantes los confusores. En este caso, este hazard no es una probabilidad, no es un riesgo, sino es una tasa instantánea. Es decir, en cuanto más o en cuanto menos se incrementa el riesgo. El otro ejemplo que se muestra en su presentación, en la última presentación, es, por ejemplo, la temperatura y la mortalidad. En este caso se utilizó diseños de series temporales, 74 millones de muertes en 13 países. El modelo clave que utiliza es un modelo un poco más avanzado, Distribute Lag Nonlinear Model, la cual permite considerar no linealidad y efectos retardados. Entonces, el 7,71% de muertes atribuibles a temperatura no óptima, al frío 7,29% y al calor 0,42%. Entonces, el mayor impacto no está en los extremos, sino en exposiciones moderadas pero frecuentes. Esto cambia políticas públicas, no solo alertas por olas de calor, también por frío persistente.
La otra aplicación de la epidemiología moderna es una especie de vigilancia. Entonces, con esto nos referimos, por ejemplo, antes los reportes eran tardíos y solo se trabajaba con casos confirmados. Ahora, con el avance de las computadoras, se tienen los datos en tiempo real. Entonces, se puede hacer un modelo predictivo en tiempo real. Y eso permite generar sistemas de alerta temprana. Y esto es, por ejemplo, ¿no? Cuando se conoce virus respiratorios, cuando hay incremento o deceso de temperatura, niveles altos de contaminación, enfermedades crónicas, entre otros. Entonces, la epidemiología moderna se vuelve preventiva, no reactiva, es decir, evitar que ocurra el riesgo en vez de actuar después de que ocurra. Y aquí tenemos algunos modelos de predicción clave. Por ejemplo, predecir el riesgo individual futuro, no explicar qué es lo que la causa, sino explicar el riesgo o predecir el riesgo. Entonces, probabilidad de evento, no tiempo causal. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de riesgo de morir en 5 años o de que te dé un infarto en 10 años? Entonces, modelos usados, la regresión logística, la regresión de Cox cuando interesa el tiempo, y aquí ya se mete, no se agrega métodos de machine learning, ¿no? Como random forest, XGBoost. No requieren causalidad y bueno, aquí las variables pueden ser mediadoras, pueden incluirse. También se evalúa el modelo, al menos si es logístico o de clasificación, AUC, hay que usar la calibración, estadísticas de Bright Score y decisión de ese curva. Generalmente los clásicos son los causales y los modernos se encargan de la predicción. Ya, a ver, aquí tenemos algunas preguntas tipo repaso. ¿Por qué el hazard ratio es adecuado en estudios de contaminación y mortalidad? Bueno, usted puede justificar porque hay censura, el riesgo varía en el tiempo y se requiere modelar tasas instantáneas. Entonces, esta sería la respuesta de por qué el hazard ratio es adecuado en estudios de contaminación. ¿Censura se acuerda qué era? ¿Recuerda cuando se hablaba de datos censurados? Eran datos ocultos, ¿no? Claro, o sea, pacientes que salen del estudio. O sea, solo se sabe el tiempo. Por ejemplo, si se hace un seguimiento de cuánto tiempo muere una persona después de, digamos, ser diagnosticado que ya no tiene cura su enfermedad, ¿no? Entonces puede ser que una persona muera, pero también puede ser que una persona salga del estudio. Entonces, aquellas personas que salen del estudio se conoce como censura. O sea, aquellos que, No completan el periodo, digamos, de estudio. ok, Claro, o sea, por ejemplo, el periodo es, supongamos, del 2010 al 2020, pero, digamos, un habitante o un paciente se retiró, se fue a otro país, murió, entonces no se sabe si hubo un efecto real, ¿no? Entonces fue un dato censurado. o sea El- que, o sea, pero es por factores ajenos al, exacto. O sea, solo se sabe hasta qué momento acompañó en el estudio, pero no se sabe ok, si realmente le fue bien, le fue mal, ¿no? Ya. El hazard ratio es una tasa instantánea, entonces le van a dar a usted este valor y se interpreta pues como un odds ratio, ¿no? Solo que se llama riesgo instantáneo. Entonces la interpretación correcta es que existe un aumento del 12% en el riesgo instantáneo del evento asociado a la exposición.
No es correcto decir que hay 12% más de probabilidad o 12 más riesgo acumulado, no. Es riesgo instantáneo. O sea, en ese momento, bajo esas características, hay un mayor riesgo instantáneo. Ahora, las variables adicionales que pueden ser las confusoras no se ajusta por mediadores, porque bloquearía el camino causal y subestimaría el efecto total. Entonces, en Hazard no se ajusta por mediadores, porque lo que van a hacer es subestimar el efecto total. Ahora, un modelo predictivo incluye edad, generalmente edad, No, colesterol. no entendí la pregunta 3. Ya, aquí se acorda, tiene que acordarse de mediación. O sea, una variable puede ser mediadora cuando sigue el siguiente esquema, perdón. Entonces aquí la variable b es la variable mediadora, porque a influye en b y b influye en c. ¿Se acuerda del esquema? Esto es Sí. mediación. Ujú. Entonces, cuando hay mediación, no se excluye a la variable b. ¿Por qué no se ajusta? ¿Por qué no se quita, perdón? Porque subestima el efecto total. O sea, si yo quito a b, yo no sabría cuánto afecta a C. O sea, solo estaría sabiendo una parte. Por eso, una mediación, o sea, si tengo variables mediadoras, no se las quitan, ¿no? Porque bloquean el camino y subestiman el efecto total. A ver, en un modelo predictivo que incluye edad, colesterol, presión arterial y diabetes, ¿es necesario justificar la causalidad? Y la respuesta es no, porque el objetivo es la predicción, no inferencia causal. Entonces, en la epidemiología moderna, recuerde que más se centran en la predicción, hacer pronósticos. De acuerdo al estudio, ¿por qué el frío causa más muertes poblacionales que el calor? No es en sí el mismo, no es en sí que el frío mate, ¿no? Sino porque es más frecuente, esto quiere decir que afecta más días y la exposición de las personas es mayor. Entonces, por eso es que aparentemente da mayor proporción en el Hertz ratio al frío. Entonces, ahora aquí, ¿para qué sirve la No, una epidemiología? consulta. El H ratio es para saber al instante que, o sea, la cantidad de casos. El riesgo, es el riesgo. Ajá. O Ujú. sea, pero es como instantáneo. Exacto, así es, en determinadas características, cuanto más o cuanto menos riesgo se tiene. Ok, pero es instante, o sea, es como ya, porque también está el relative y está el absoluto. Claro, pero en este caso el hazard es netamente instantáneo. Ya, en la pregunta 7 nos dice, ¿para qué sirve la epidemiología moderna? Entonces, es más que todo preventivo, ¿no? Anticipar, prevenir y optimizar decisiones en salud pública. Entonces, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de tiempo se va detectando un incremento en, digamos, la prevalencia de determinada enfermedad o determinado virus. Entonces, en vez de esperar a que se termine, digamos, eh, de agrandar, ¿no? O de contagiarse muchas más personas, lo que trata es prevenir. Entonces, la idea es que, bueno, ya, este es el, digamos, lo de la epidemiología moderna, que es lo que indicaba la primera parte hasta la lámina 19. A partir de la lámina 20 se encuentra, digamos, lo que usted había comentado
de los temas que van a venir en su evaluación. Y básicamente son los diseños epidemiológicos, ¿ya? Los diseños epidemiológicos que usted ha trabajado en clase. Ahora, ¿por qué es importante considerar un diseño epidemiológico? Porque eso va a determinar qué medida de frecuencia o asociación es la correcta. Entonces, la medida que va a cuantificar matemáticamente puede ser la misma operación, puede ser un porcentaje, ¿no? Y otras más, pero va a depender del diseño epidemiológico. Entonces, la medida de frecuencia no es una decisión estadística arbitraria, sino es una consecuencia del diseño. O sea, cada diseño tiene ya su medida de asociación o medida de frecuencia que se debe considerar. Por Ah, eso, cómo así? Ah, ¿cómo así que no es una decisión estadística, sino... o sea, ¿usted se acuerda del riesgo relativo? Ujú. ¿Ya? ¿En qué diseño epidemiológico se debe usar? Ah, Ya había diseño creo que cohorte, cohorte, había cohorte clínico, creo que el corte y me parece que el clínico también. ya. Entonces, esa medida, riesgo relativo, usted puede usar, como ha mencionado, ya sea en clínico o en cohorte. Ujú. ¿Por qué? Porque solamente se trabaja en esos diseños. Entonces, usted no puede decir, ah, ya tengo estos datos, yo le calculo el riesgo relativo porque yo quiero calcular el riesgo relativo. O sea, no puede hacer eso. A eso se refiere, no es una decisión arbitraria, sino es consecuencia del diseño. O sea, cada diseño se estudia a través de medidas que dependen del diseño epidemiológico. O sea, eso es lo que nos quiere decir esta parte. Acá cada una tiene su medida de asociación, medida de efectos y medidas de frecuencia. Exacto, así es. O sea, no es que yo tengo estos datos, entonces aquí le aplico un odds ratio porque yo quiero. No, no. Por eso dice aquí, no todo diseño permite calcular riesgo. No todo diseño permite calcular riesgo relativo y no todo diseño permite inferencia causal. Se va a depender del diseño que uno quiere. Okay. Entonces, los diseños descriptivos, por aquí hace referencia en la tablita, y en este caso describen frecuencia, no asociación causal. Y uno de ellos, que quizás no sé si se trabajó en su teoría, pero ahí aparece, son reporte de casos, serie de casos. Simplemente es una descripción o una muestra nada más. Entonces, las características, no hay grupo de comparación, es solo un grupo, un solo reporte. Se describe una enfermedad o evento inusual. Entonces, las medidas posibles simplemente son frecuencia absoluta y proporciones simples, nada más. ¿Se entiende allí? Sí. Ya, es el diseño más simple, digamos, porque es netamente de, digamos, descriptivo, ¿no? Esto, o sea, esto es caso, reporte de casos y caso, serie de casos. O sea, ¿es lo mismo o hay una diferencia entre ambos? Es lo mismo. Se tiene otros nombres, nada más. Ahora, en esta de acá no se puede calcular ni riesgo relativo, ni otro ratio. Por ejemplo, ¿no? Dice, se reportan 15 casos de hepatitis aguda en una comunidad rural. O sea, esta es una medida de frecuencia, ¿no? En este caso. O sea, solo sirve para generar hipótesis, sirve para generar alerta epidemiológica. O sea, solamente avisar nada más.
Es como se avisa un reporte, o sea, no es nada, solo se describe, no hay nada más. Claro, es el reporte más básico, por así decirlo. Que luego viene el otro diseño, que son los estudios transversal descriptivo. En este caso, la medición se da en un solo momento, no hay seguimiento, y aquí sí se compara la exposición y enfermedad. Se miden simultáneamente. Entonces, la medida principal es la prevalencia, que son los casos existentes respecto a la población total. Entonces, ejemplo numérico, ¿no? Aquí sí se menciona el periodo de tiempo, ¿no? Fíjate que en el mes tal, de 200 personas, 40 se registraron hipertensión. Entonces, la prevalencia será 40 entre 200. Entonces, el 20% de la población presenta hipertensión en el momento del estudio. Aquí recuerde que siempre se le va a hacer referencia a un momento, ¿no? A un periodo de estudio. Entonces, no hay causalidad, no se sabe qué es lo que causó, tampoco no distingue incidencia versus duración. Entonces, esto es recordando o repasando lo que era la prevalencia. ¿Ya? Hay un momento de estudio. O Simplemente sea, es mide un los puntual, casos. pues. Ajá, exacto. Mide todos los casos, ¿no? Ya sea los antiguos, los nuevos, pero los cuantifica. Luego había los otros, este de acá es transversal descriptivo, los otros es diseños analíticos observacionales. Una consulta ahí donde dice no distingue incidencia versus duración. ¿A qué se refiere? O sea, aquí en estos 40 con hipertensión, no se define si había 20 ya hipertensos y 20 recién han desarrollado la hipertensión. O sea, solamente se cuantifica el total de hipertensos, lo que incluye a hipertensos nuevos en ese periodo o incluye a Viejos. hipertensos que ya tenían la hipertensión antes del periodo de estudio. A eso se Ok, refiere. no se hace como qué distinción, es que quiénes lo tenían antes o después, sino casos, nuevos casos y viejos. Exacto, así es. O sea, todos los casos posibles de hipertensión. Ok. Entonces ahí aplica la prevalencia. Ya, nosotros tenemos el estudio transversal analítico. Aquí hay exposición y también salida al mismo tiempo. Entonces hay comparación entre grupos. Y aquí se calcula la razón de prevalencias. O también se puede calcular el odds ratio de prevalencias. Aquí Ese es es, el de cortes. claro, exacto, transversal analítico. No, transversal analítico. A ver, creo que También no es lo mismo que lo anterior. no, el otro era simplemente sin diferenciar, ¿no? Sin diferenciar. O sea, Ah, era descriptivo claro, exacto. Aquí y sí este es ya, analítico. claro, acá ya partes de un grupo, ¿no? Obeso y no obesos. Ah, ok, o sea, haces lo mismo, es en un tiempo específico, pero aquí sí haces una comparación de grupos. Claro, así es. Entonces, el riesgo de prevalencias o el ratio de prevalencia, razón de prevalencia será no 30 de 100, que esto corresponde a los obesos, sobre 10 de 100, ¿no? Que corresponde a los no obesos. Entonces, la No debería prevalencia, ser, no debería ser 30 de 70, no. Es que claro, hay dos grupos. claro, lo que pasa es que aquí son 100, pues, ¿no? En ambos grupos Ujú, son 100 en realidad. O sea, de los 100 obesos al principio, 30 desarrollaron ujú. diabetes y de los no obesos, 10 desarrollaron diabetes. Entonces la razón de prevalencia es 3. Esto es, la prevalencia de diabetes es 3 veces mayor en los obesos. O sea que el outcome es diabetes y los expuestos son obesos y no obesos. Exacto, así es. Ok. Y acá no se puede hablar de riesgo y no hay temporalidad clara, ¿no? En este caso no se dice tanto en cuánto tiempo, no solamente se hizo el seguimiento nada más.
Ya, luego viene el estudio de cohorte. Ya, en el estudio de cohorte, ya, acá solamente se hace una comparación de dos grupos, ¿no? Que son excluyentes, ¿no? Obesos y no obesos. O sea, acá no hay exposición en realidad. En el cohorte sí, ¿no? Hay una exposición. También hay seguimiento en el tiempo y se observan casos nuevos. Ah, o Ah, sea, en el anterior no era exposición, entonces, ¿qué era? O eh, sea, solamente una condición se puede decir, ¿no? Porque ser obeso o no obeso es una condición nada más. no es una exposición, sino como, o Ah, sea, como una, se mide en base a un factor, pues. claro, exacto. En cambio, en el corte se hace un seguimiento en el tiempo de esta exposición. Y aquí, cuando hay en el corte, puedes calcular incidencia acumulada, tasa de incidencia, riesgo relativo y diferencia de riesgo. Ahora, un ejemplo numérico tiene un grupo de expuestos, no expuestos y cuántos casos se ha desarrollado, ¿no? Entonces, el riesgo asociado a los expuestos es 20 entre 200, esto es 0,1. El riesgo de los no expuestos es 10 entre 200, 0,05. Y el riesgo relativo es la división, ¿no? 0,10 entre 0,05, eso es 2. Entonces los expuestos tienen doble riesgo de enfermar. Entonces aquí la palabra clave es riesgo, ¿no? Entonces aquí sí existe riesgo y también hay un tiempo en el cual se ha realizado el estudio. Se ha hecho el seguimiento. Ok, o sea, si hay tiempo y riesgo y temporalidad porque se ven, o sea, los casos hacia adelante. La, O sea, los que sacaron, salieron con nueva enfermedad. Ujú. Así es, entonces se estableció un tiempo de estudio, se estableció quiénes son los expuestos y quiénes los no expuestos. El primer R que es RNE, R. Este de acá, riesgo de no Ujú. expuestos, riesgo de expuestos, riesgo de no expuestos y riesgo relativo. Ah, o sea, se hizo como, o sea, por separado en vez de una fórmula. Claro, el riesgo de los expuestos, 20 entre 200. Luego se calculó el riesgo de los no expuestos y luego, por último, el riesgo relativo. Ya, a ver, tenemos estudio de casos y controles. ¿Se entiende aquí? Sí, Ya, en estudio de casos y controles es al revés, ¿no? Se parte de la respuesta y el investigador fija casos y controles. Y aquí la medida válida únicamente es el odds ratio. No se puede calcular riesgo ni se puede, este, no se puede calcular riesgo ni la incidencia. Entonces acá sabemos, o aquí partimos de los casos y los controles, ¿no? Los casos son, digamos, de todos los enfermos. Yo saco un grupo y de los no enfermos también saco otro grupo y lo que hago es averiguar si se expuso o no se expuso, ¿ya? Entonces, aquí la dirección va de enfermedad y saber si estuvo expuesto o no expuesto. En cambio, en cohorte es al revés, ¿no?
Yo hago el seguimiento a un grupo que está expuesto y a otro grupo que no está expuesto. Y lo que cuantifico es cuántos casos se van generando. En cambio, en casos y controles es al revés. No hay, digamos, manejo del tiempo porque yo solamente elijo a un grupo de enfermos y a un grupo de sanos. Y lo que les pregunto es si fueron expuestos o no expuestos. ¿Se entiende? Ujú. O sea, ahora veo si, o sea, no veo el outcome, sino si fueron expuestos o no expuestos. Claro, pero partes de un conjunto, de una muestra de enfermos y una muestra de sanos. Y aquí se calcula el odds ratio, ¿no? Entonces aquí es 80 de 20 entre 40 de 60. Entonces la interpretación adecuada es que los casos tienen 6 veces mayores odds de exposición que los controles. Entonces, ojo que aquí es odds. Ya, ojo, odds. Ok, ese es para el caso control. Exacto. Entonces aquí no debes decir probabilidad, no decir riesgo, sino simplemente indicar que tienen mayores odds. Ya luego hay otro que son diseños experimentales, inferencia causal directa, el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Y entonces puedes calcular el riesgo relativo, el ARR, el RR, pero creo que no todos han trabajado, ¿no? A ver, tenemos aquí un grupo tratamiento, un grupo control. Entonces acá Ese es para el clínico. para clínica, exacto. Ya aquí ya se trabaja con grupo tratamiento y grupo control. O sea, el tratamiento es como que el experimental, ¿no? Y el control es el no expuesto, por así decirlo. Igual aquí en el ejemplo, el riesgo para el grupo de tratamiento es 10 entre 100, 0,10. Para el grupo control, 30 entre 100, ahí está. El riesgo relativo es 0,10 entre 0,33 o 0,30, perdón. Y esa división nos da esto, pues. La amplitud de riesgo relativo es la diferencia, ¿no? 0,3 menos 0,20. O sea, esto es 0,3 menos 0,2. De esa manera se calcula el 0,2. Y el NNT, ¿se acuerda cómo se calculaba? Ese es el number need treatment, creo que es. Claro, ¿y O sea, el cómo se número calcula? de, ¿Y cómo se calcula? eh, no recuerdo, pero Es el inverso de esto, pues. Si usted tiene el ARR, lo invierte, o sea, 1 entre 0,2. Esto es igual a 5, ¿no? Que para cada persona debo vacunar a 5. O sea, este NNT es el inverso de esto, ¿no? O sea, usted le pueden dar, mm, ¿no? A ver, tengo un ARR de 0,4. ¿A cuántas personas debo vacunar para que uno no se enferme? Entonces simplemente hay que hacer el inverso. no hay que restar. ¿Cuál? Hay que restar el de no expuesto con el de expuestos. Claro, exacto.
sea, es la diferencia, ¿no? Pero esto de acá es el inverso de esto, ¿no? Este es 1/0,20. Y esto quiere decir tratar a 5 personas para prevenir un evento. Entonces, RR, efecto relativo, el ARR, impacto absoluto, y NNT es la utilidad clínica, ¿no? Digamos que te sirve para tomar decisiones. Ok. Ese es para el caso control. Ujú. No, este es para clínico. Clínico, ¿verdad? Clínico. Sí, en controles, casos y controles solo es odds ratio. Ya, a ver, tenemos aquí algún resumen, un resumen. Serie de casos, que es el más básico, no registra temporalidad, lo único es frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta o proporción. Diseño transversal, no hay temporalidad, se puede calcular prevalencia y riesgo o razón de prevalencias. En cohorte, sí hay temporalidad, se puede calcular riesgo, RR y ARR. En caso control, esto es retrospectivo, ¿no? El OR. Y en el ensayo clínico, el cual es aleatorizado, puedes calcular RR, ARR, NNT y el AT. ¿Cómo así retrospectivo el caso de control? O sea, quiere decir que va de lo último hacia atrás, ¿no? Ah, ok. ¿Cuál es lo último que haya enfermado o no haya enfermado? Entonces The te vas. outcome exposure. Exacto. Ya, ya, a ver. Aquí hay una idea importante, ¿no? La medida epidemiológica no se elige libremente, está determinada por el diseño del estudio y la forma en que se seleccionan los sujetos. O sea, las medidas descriptivas o las medidas de asociación, se emplean en base al diseño de epidemiológico, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Se comprende? Sí. O sea, hay que ver qué es lo que, o sea, el estudio que se debe usar, pues, y guiarse de eso. Exacto, así es. Pero claro, o sea, digamos que son como 6 casos, 5 casos. Entonces a usted le dicen, a ver, es un estudio cohorte, ¿qué medida vas a usar? El relativo riesgo. Claro, ahí está, ¿no? Bueno, hay varios también, hay otros. Ya. A ver, aquí preparé algunas preguntas teóricas, ¿ya? Relacionados también a los diseños. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de una serie de casos? Ojo, serie de casos, ¿ah? Es la primer diseño. Bueno, serie de casos solo describe características clínicas, temporales o espaciales de un evento, sin grupo de comparación con el fin de generar hipótesis nada más, o alertas epidemiológicas. A ver, ¿puede una serie de casos estimar riesgo relativo?
No, no. No. Solamente no existe, ya que no existe grupo no expuesto ni denominador, ¿no? Que solamente es informativo, ¿no? En el estudio transversal descriptivo, ¿qué medida de frecuencia estima un estudio transversal? En este caso es la prevalencia. Solamente se miden en un único momento del tiempo. A ver, ejemplo numérico. Se encuesta a 500 personas, 125 presentan hipertensión. Calcule la prevalencia, interprete el resultado. Entonces, simplemente 125 entre 500, eso es 0,25. O sea, el 25% de la población presenta hipertensión en el momento del estudio. Ojo que aquí siempre se hace referencia al momento en que se ha realizado el estudio. Pero eso sería para el transversal descriptivo o Sí, analítico. este es el descriptivo, solo en el descriptivo, Ok. ¿no? En el analítico hay diferencia de grupos, en el Ujú. descriptivo no hay. Ok. Ya, Es como completo todo. exacto. Acá, ¿por qué en estudio? Dice, a ver, ¿por qué un estudio transversal analítico no permite inferencia causal? Porque la exposición y el outcome se miden simultáneamente, por lo que no se puede establecer temporalidad. Claro, recuerde que la causalidad, la exposición debe ser antes del resultado. Pero en el estudio transversal analítico, las dos cosas se miden al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un grupo de fumadores y no fumadores y les pregunto si tienen asma o no tienen asma. Como yo sé quiénes fuman y quiénes no fuman, al mismo tiempo determino quiénes tienen asma y quiénes no tienen asma. Entonces no se están midiendo simultáneamente. Entonces no hay temporalidad, ¿no? Uno de los Eh, requisitos de causalidad es que la exposición debería ocurrir primero y el resultado debería ocurrir después. y una consulta, en el descriptivo, o sea, se medía solo el outcome, el resultado. Exacto, así es. En el otro solo hay medición de outcome, exacto. No hay diferenciación ni planteamiento de una posible exposición. Ok. En cambio, en el analítico hay una exposición, pero no hay una medición del tiempo, ¿no? O sea, este resultado de asma y no asma no es después de un periodo de tiempo, sino al momento en el cual se hace la segmentación, se les hace la pregunta, ¿no? ¿Tienes asma o no tienes asma? O sea, esto es como un estudio transversal, pues, en ese mismo momento. Entonces, lo único que se puede calcular son la razón de prevalencia. Aquí no puedo calcular riesgo relativo. Entonces, aquí la prevalencia de los, entre comillas, expuestos, ¿no? Porque en realidad no se ha considerado un tiempo, sería 40 entre 100, bueno, 40 entre 200, 0,20, y de los no expuestos, 20 entre 200. Esto sale 0,1 y la razón de prevalencia sería 0,20 entre 0,1 y eso me da 2. Entonces la prevalencia de asma es el doble en fumadores. ¿Se comprende ya? Ahí es prevalencia y prevalencia. ¿Cómo? Prevalencia de ambos. Claro, aquí estoy comparando, primero calculo la prevalencia de los que fuman y luego calculo la prevalencia de los que no fuman. Entonces voy a tener dos prevalencias. Entonces, de esas dos prevalencias, puedo una razón de prevalencias. O sea, aquí es 0,2 entre 0,1.
Ok, Ya. Para estudios de cohorte, ¿por qué en estudios de cohorte se puede calcular riesgo? ¿Por qué en el otro no se podía calcular riesgo? ¿Y por qué en cohorte sí? Porque en este caso la población al inicio del estudio es sana y se observan o se registran casos nuevos. O sea, se hace un seguimiento, ¿no? O sea, ambos de los grupos expuestos y no expuestos, ambos son sanos. Entonces, lo que calculamos es el riesgo debido a la exposición. ¿Comprende? ok, este es el de, o sea, Este es, partimos del resultado. no, no, en cohorte eh, tú evalúas el valor o el efecto de la exposición. Ujú, ah, ok, exposición al resultado. Exacto. Pero aquí las personas o los participantes en un inicio están sanos, pero luego de ser expuestos o no expuestos, se hace un conteo si desarrolla o no la enfermedad. En cambio, en el anterior, mm, ya ambos grupos, ambas variables, tanto la variable exposición como el outcome, son medidas en el mismo tiempo. No hay, digamos, tiempo o periodo de estudio, ¿no? En cambio, en el cohorte sí, porque después de un periodo de tiempo se contabiliza cuántos desarrollaron la enfermedad y cuántos no desarrollaron la enfermedad. Ok, Ya, ¿se entiende allí? Y ahora, por ejemplo, aquí en cohorte se puede calcular el riesgo relativo, el riesgo en cada grupo, el riesgo relativo, por ejemplo, el riesgo de los expuestos es 30 entre 300, 0,1, hay un 10% de riesgo debido a la exposición, y los no expuestos es 5%, ¿no? Entonces el riesgo relativo es 2, 0,1 entre 0,05. Entonces, interpretación, los expuestos tienen el doble de riesgo de enfermar. Los errores típicos, interpretar riesgo relativo como probabilidad absoluta, es una comparación relativa nada más esto. ¿Se comprende allí? ¿cómo así esa última parte que dijo? Solo es una comparación relativa, porque estoy comparando riesgos relativos. Comparación absoluta sería si fuese la diferencia. Ok, ¿Se entiende allí? sí. Ya. La número 5 dice estudios de casos y controles. ¿Por qué no se puede calcular riesgo en estudio caso control? Respuesta, porque el número de casos y controles es fijado por el investigador y no representa la incidencia real en la población. O sea, aquí es al revés, ¿no? De Outkin. Entonces, aquí
Se elige el grupo de enfermos y no enfermos. Es retrospectivo para evaluar si estuvieron expuestos o no expuestos. Básicamente eso. Entonces, ¿por qué no se puede calcular riesgo en estudios de caso control? Es que es al revés, pues. O sea, es relativo porque el investigador lo escogió. ¿Perdón? O sea, es relativo porque el investigador los escogió. No, o sea, los outcomes, que son los casos y controles, es fijado por el investigador. O sea, nosotros partimos de los enfermos y los no enfermos. O sea, no hacemos el seguimiento de expuestos y no expuestos, sino al revés, ¿no? O sea, partimos de casos y controles y queremos evaluar si hubo exposición o no exposición para que se enfermen o no se enfermen. Simplemente eso. Pero dice, ¿por qué no se puede calcular el riesgo en, en caso control? Es porque eso lo escoge el investigador, o sea, no, los números Claro. de casos no son el total de la población, ¿no? O sea, estos números no representan, digamos, el resultado de una exposición, sino que son fijados por el investigador. Entonces, ese es el enfoque que se da. Okay. Ya. Entonces, aquí tenemos casos y controles. Sería expuestos versus no expuestos. Solo se calcula odds ratios. Ojo que los odds ratios simplemente son expuestos entre no expuestos. O sea, no hace una comparación de un total, sino simplemente de cada grupo de casos y cada grupo de controles. ¿Cuántos casos hubo o cuántos casos no hubo? Entonces, 90 de 30 sobre 45 de 135, esto me da 9. Entonces, esto quiere decir que los casos presentan 9 veces mayores odds de exposición que los controles. ¿Ya? Error Okay. típico de examen, decir más probabilidad. No se debe decir más probabilidad, se debe decir mayor odds. Es lo correcto. Esta es prevalencia y No, no, acá este no es es odds prevalencia, acá es ratio. odds. Estamos Odds calculando ratio. odds y Este es odds para ratio. caso control. Exacto. Solo en caso control utiliza odds ratio. Okay. Ya, a ver, me da un segundo.
Ya. A ver, para ensayo clínico aleatorizado, tenemos esta pregunta con trampas. ¿Cuál es la principal ventaja del ensayo clínico frente a otros diseños? A ver, ¿cuál es la principal ventaja? Del clínico, otros diseños. Ujú, o sea, el clínico frente a otros diseños. Lo que dice ahí que es la parte del random, que sí que es aleatoria. Claro, y al ser aleatoria, lo que te genera es a ver, un momentito. Ya dice, la asignación aleatoria elimina la confusión en expectativa, permitiendo inferencia causal. Ya, entonces, aquí esto de aleatorio tiene que ver con designar a los pacientes o a los participantes, ya sea en el grupo tratamiento o en el grupo control. Entonces, de esa manera es aleatorio. Ya, entonces, esto hace que no haya sesgo, pues, ¿no? Se evita el sesgo. Entonces puedes calcular riesgo, riesgo relativo, la diferencia del riesgo absoluto y la inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el riesgo relativo, el riesgo, perdón, asociado al tratamiento es 8 entre 200, 0,04. El asociado al control, 28 entre 200, 0,14. Puedes calcular el riesgo relativo, 0,29, que es dividir 0,04 entre 0,14, te da el riesgo relativo. El riesgo absoluto es la diferencia, 0,14 menos 0,04, y el inverso de 0,010 es el de acá, ¿no? O sea, 10 casos para evitar uno, ¿no? Ahí está. ¿Se comprende esta parte? Sí. Ya. Listo. A ver, luego tenemos por acá pregunta integradora, muy común en un examen. Un investigador desea estudiar una enfermedad rara con larga latencia. ¿Qué diseño es más eficiente y por qué? Corta, ¿no? Y la respuesta es...
A ver, es una enfermedad rara. Ya, ojo con eso, con larga Ah, latencia. larga latencia se refiere a... Si no me equivoco, eso es que se demora tiempo en desarrollar, pues. Claro, o sea, se demora en aparecer la enfermedad. Eso quiere decir. Se demoran a aparecer. Claro. Pensaba que era porque o sea, como es larga latencia, pensaba que como y es rara. Claro, lo que pasa es que, digamos, aquí te, digamos, te, te ayuda de alguna manera a asociar, ¿no? Si bien es cierto, el odds ratio, digamos, no es tan adecuado, bueno, pues útil en realidad, porque mira, en este escenario sí te facilita el caso y controles. ¿Por qué? Mira, porque parte del outcome requiere menor tamaño muestral y es eficiente para enfermedades raras. Entonces, si es enfermedades raras, el diseño más adecuado va a ser el cohorte. Ya, ¿qué pasa si no ajustas por confusores en un estudio observacional? Se obtiene estimación sesgada, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Hay un sesgo, pudiendo sobreestimar o subestimar o incluso invertir la asociación real. Esa sería la respuesta, ¿no? Confusores. Ah, Ahora aquí, resumen final, ningún diseño transversal, prevalencia en cohorte, riesgo relativo, caso control, odds ratio, en ensayo, el ARR, el NNT. A ver, una idea clave. El diseño epidemiológico determina qué medida es válida. Usar una medida incorrecta implica una interpretación errónea, aunque el cálculo sea matemáticamente correcto. A ver, algunas preguntas con trampa. A ver, un estudio mide consumo de alcohol y cirrosis hepática en 2024 mediante una encuesta poblacional. ¿Cuál es el diseño? Cohorte, caso control, transversal, ensayo clínico. Mm, caso control. No, no, no. Creo que es, Recuerde que sí, se mide caso las dos, control. aquí está Ah, midiendo las dos a la vez. las dos a la vez, Entonces transversal. transversal, ¿no? Correcto. La general, lo que dice la mayoría, corta. La respuesta correcta es transversal. Muy bien. No hay seguimiento, pues, ¿no? La trampa es que no hay Pero no hay seguimiento. seguimiento. Yo pensaba que era caso control, me enredé. Caso contrario es al revés, ¿no? Ya, O sea, en pregunta caso dos. control. Pregunta dos. Un estudio selecciona a 300 pacientes con cáncer y 300 sin cáncer y evalúa el consumo previo de tabaco. Ya, ¿qué caso es? ¿Qué estudio? Es corte. A ver. Tienes 300 pacientes con cáncer y 300 sin cáncer y evalúa, nota, el consumo previo de tabaco. O sea, partes de un outcome y vas en retrospectiva para ver si consumió o no el tabaco. Caso control. Caso control, exacto. Aquí el punto de partida es outcome. A ver, sobre medidas. En un estudio caso control.
El OR fue 4.2. ¿Cuál es la interpretación correcta? El riesgo es 4.2 veces mayor, la probabilidad es 4.2 veces mayor, la odds de exposición son 4.2 veces mayores, el riesgo relativo es 4.2. ¿Cuál es lo correcto? La C. La C, correcto. Muy bien. Lo que generalmente se confunde, la mayoría es meterle a todo riesgo, pero la correcta es la C, ¿no? O ratio no es igual que riesgo, no es igual que probabilidad. ¿En qué diseño se puede calcular incidencia acumulada? Transversal, caso control, cohorte o serie de casos. Corte. Incidencia requiere seguimiento, correcto, cohorte. Sobre confusión, una variable es confusora si está asociada al outcome, está asociada a la exposición, es causada por la exposición A y B, pero no sé. Una variable es confusora así, porque es A y B, pero no sé. O sea, la confusión está como asociada a ambas, al outcome y a la exposición, pero no es causada por la exposición. Ujú. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ah, Sería la D, ¿no? A y B, pero sí, no sé. sí. Correcto. Ajustar por un mediador produce eliminación de confusión, mayor poder estadístico, subestimación del efecto causal, ningún efecto. Subestimación del efecto causal. Correcto. Porque, claro, quitar al mediador implica eso, pues. Trampas sobre AT y RR y efecto. El AT es significativo y distinto de cero. ¿Esto indica ausencia de confusión, sí o no? Y la respuesta es que no. Significancia no es lo mismo que ausencia de confusión. ¿El AT, se acuerda usted qué era? Eh, Era amplitud, creo, ¿no? Era no, creo que era... para evaluar si había confusión. Ese no es de efecto, es... Ay, no me acuerdo. Ya, pero en este caso, si es significativo y distinto de cero, no sirve no sirve para evaluar confusión, ¿no? Para evaluar confusión se debe comparar AT con cero, RR con uno, AT con el efecto crudo. Claro, se debe comparar con el efecto crudo. Creo que lo tenemos por acá. Creo que esa era del 5 o del 6. Sí, uno de los últimos es este, mira, Average Treatment Effects. Es la diferencia del riesgo de Ajá. exposición con el riesgo de no exposición. O sea, es como el ARR. O sea, es restar en realidad, ¿no? Los riesgos. Y eso tiene que ser pues mayor a cero, pues, ¿no? O sea, ese es el average treatment effect.
creo que es. Sí. Y esto se tiene que comparar con el efecto crudo, ¿no? Con el riesgo relativo inicial. Ya. Tenemos aquí trampas sobre modelos. Pregunta 9. En un modelo predictivo no se deben incluir mediadores, solo se incluyen confusores. El objetivo es estimar efectos causales. El objetivo es predecir riesgos futuros. Es de. Su objetivo, ¿no? Es predecir riesgos. En la 10 dice, un hash ratio 1.3 se interpreta como tasa instantánea, ¿no? 30% más tasa Ujú. instantánea. No es probabilidad. Una variable es mediadora, sí. Distorsiona el efecto, no. Está asociada a la exposición, transmite el efecto causal, es independiente del outcome. Ya, distorsión de efecto Ah, no es. Tampoco que es independiente. mm, Transmite el efecto causal, ¿no? Porque recuerde que acá ujú. es mediador, es así, ¿no? El esquema es A influye en B, B siendo mediadora y también influye en C. Entonces transmite el efecto causal de A hacia C. Pregunta 12. ¿Cuál diseño es más eficiente para enfermedades raras? Este era caso control, ¿no? El ejemplo que vimos. Ujú. Así también creo que es porque es más difícil seguir a personas con enfermedades raras en el tiempo también. Claro, exacto, porque incluso se demora mucho más en salir, pues. Exacto. Ya. Y la última dice, ¿por qué no se puede hablar de riesgo en estudios caso control? ¿Por qué no se puede hablar de riesgo? Porque lo mide o sea, mide el instante, o sea, mide lo de ahora mismo. No hay seguimiento. Claro, no hay seguimiento y no se sabe originalmente la cantidad de casos, digamos, no se sabe, ¿no? De cuántos proceden inicialmente, ¿no? Se fija el número de casos y controles, ¿no? Recuerda que del diseño depende la medida y de la medida depende su interpretación. Hacer los ajustes en el modelo no siempre es correcto y predicción no es igual a causalidad.